Estamos aquí en el estudio de noticias Globovisión Salud para hablar sobre el dengue el día de hoy. Nos acompaña la doctora Yoxibel Lima, médico e infectólogo. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenida, Daniela, doctora. Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre dengue. ¿Por qué? Porque se han presentado casos nuevamente en nuestro país de dengue. Entonces vamos a entender un poco más por qué se presenta y que además que en Venezuela tenemos un factor bastante importante. Tenemos el vector, tenemos el zancudo que transmite el dengue. Sí, correctamente, Daniela. Nosotros vivimos en un país tropical, aunque no somos el país que más produce dengue o que más tiene infecciones por dengue, porque hay otros países o otros continentes que más tienen casos de dengue, como es Asia y África. Nosotros tenemos el vector, que es el Aedes aegypti, que con mayor frecuencia es el causante de la infección por dengue, porque el dengue es una enfermedad viral que se produce solamente cuando este mosquito pica a una persona enferma que tiene dengue, a otra persona sana, y de esa manera es que se transmite la enfermedad. Generalmente ese mosquito es el mosquito hembra, y una de las características más importantes es que generalmente ese mosquito le encanta picar en horas de final de las tardes. Por eso es que nosotros debemos que estar pendientes que cuando estemos en un lugar donde hayan zancudos, que podamos estar expuestos a estas picadas de estos mosquitos, tengamos que tener la indumentaria necesaria y los productos necesarios para evitar contagiarnos de un mosquito que esté contaminado o que tenga el virus del dengue. Claro, por ejemplo, si tenemos en una casa o si se sospecha que en un lugar de trabajo un paciente se enfermó de dengue, ¿cuáles son las medidas que deberíamos tomar? Ok, primero tenemos que saber qué síntomas son los que corresponden al dengue, porque el dengue puede simular muchas otras enfermedades. Por ejemplo, si usted tiene fiebres que generalmente son muy altas, 39, 40 grados centígrados, que es la famosa llamada fiebre rompehuesos, porque el paciente siente que el cuerpo se le está rompiendo, le duelen mucho los músculos, las articulaciones, tiene mucho dolor de cabeza, dolor retroocular, que es dolor detrás de los ojos, puede tener erupciones o sarpullidos, llamados sarpullidos, que es esa mancha roja que generalmente yo le digo a los pacientes que tienen dengue, mira, puedes decir que fuiste a la playa, fácilmente es como un color muy rojito. Puede tener vómitos, náuseas, diarrea, inclusive puede tener evacuaciones diarreicas, y todo esto puede estar compatible con una infección por dengue. Por eso que es importante que si usted llega a tener estos síntomas, usted acuda a su facultativo, a su médico de confianza o a un lugar de salud para que puedan descartar que tenga dengue, porque el dengue, muy cierto, en el 90% de los casos pueden ser dengues que pueden cursar de una manera muy benévola, pero en el 10% de los casos puede cursar con un dengue con signos de alarma e inclusive producir la muerte. Por eso es que el dengue es una infección que debemos tenerla muy en cuenta, estar muy alerta con los síntomas, saber cuáles son los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma es si usted tiene vómitos, no tolera la vía oral, no puede hidratarse, tiene dolor abdominal, tiene irritabilidad, que es esa sensación que usted no soporta nada, o cambios del humor, que tiene evacuaciones diarreicas o sangrado, usted debe acudir inmediatamente al médico, porque estos son signos de alarma que pueden traducirse en un dengue mucho más severo y puede llegar inclusive a la muerte. ¿Cuándo el paciente va a manifestar ese enrojecimiento en piel que muchas veces se ve entre blanco y rojo? Sí, eso se produce por una de las fisiopatologías del dengue, que es una de las características que produce el dengue. El dengue, entre una de las cosas que causa, es daño en la vasculatura, en los vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos pueden producir extravasación. Por eso es que vemos también que los pacientes con dengue, como se dematizan, es que se hinchan, los ves hinchados en las manos, en los pies, en las piernas, en la cara inclusive, y es por esa extravasación, y en esa extravasación hay productos sanguíneos, y es por eso que la piel puede tener esa coloración rojiza, que es una de las características del dengue, y de otras enfermedades, pero el dengue también es una de sus características. Pero puede ser que un paciente lo padezca o otras personas que no se le ponga la piel rojiza. Exactamente. Puede ser variable. No es necesario que tú tengas una coloración rojiza para tener dengue. Esto no quiere decir que no tiene dengue. Y además el dengue tiene diferentes como etapas o también clasificaciones, ¿no? Exacto. El dengue tiene, primero, para poder
poder tener la infección por dengue debe ser picado por un mosquito que tenga la infección. Primero pasa la incubación, que es ese momento en cuando tú te contagias de la infección y manifiestas la enfermedad. Eso puede ir de 2 a 7 días. Posteriormente viene el periodo febril, que este periodo puede durar de 2 a 7 días, que es esa fiebre y esos síntomas que les mencioné anteriormente. Después pasa a un periodo que es el periodo crítico, que es donde pueden producirte estos signos de alarma. Hay muchos pacientes, que es el 90% que puede ir del periodo febril al periodo de recuperación, o hay un 10% que puede tener este periodo de crítico, que es donde se pueden presentar los signos de alarma, que es lo que debemos tener nosotros en mente para saber cuándo acudir inmediatamente al médico. Y después viene un periodo de recuperación, que es donde generalmente después de los 10 días, cuando el paciente ya se recupera, en algunos casos puede haber un malestar que es como un decaimiento, que puede ser en un periodo más o menos prolongado. Eso se pueden ver en unos pacientes que quedan muy decaídos, con mucho malestar, y eso posteriormente con el tiempo va a ir pasando ese malestar y ese decaimiento que tiene el paciente. Claro, porque a veces decimos, bueno, una semana va a ser suficiente para algunos, pero para otros puede continuar todo el malestar, porque el cuerpo duele muchísimo. O sea, la gente lo refiere como que me duelen los huesitos, lo que uno dice como paciente, ¿no? Pero es porque duelen las articulaciones, los músculos, y todo está como inflamado, todo tiene así como que el sistema nervioso está como alterado, está allí. Entonces puede ser que pase mucho más tiempo, un mes, incluso 2 meses, pacientes sintiendo esto, ¿no? Sí, sí, hay un cierto número de pacientes que puede tener un síndrome de decaimiento que puede ir inclusive más de las 2 semanas, y esto posteriormente con el tiempo puede ir en mejoría. Bien, vamos a ir a la pausa, ya que entendemos un poco cómo se transmite, además, esas fases agudas, febriles, la manifestación de alarma y de alerta que debemos de tener. Vamos a ver el regreso, el abordaje y la atención para este paciente. Así que la doctora Yoxebel Lima nos seguirá acompañando, médico infectólogo, y los invitamos a que participe por redes, tanto por @salud_gb y @DanielaJSalas. Regresamos.